Y así fue. Empezaron a pelear y Urías murió. David no solamente había cometido una falta a la ley que decía que no podía quitarle la mujer a otro, y también había cometido otra falta a la ley que decía no matarás. Y es donde Dios le dice al profeta Natán, vaya a hablar con David. A David se le olvidó la ley. Aquí está usted, que es el profeta, para recordársela. Presten atención. Este fue y le dijo, había en una ciudad dos hombres. Uno era rico David, y el otro pobre. Urías, El rico tenía mucho ganado mayor y menor. El pobre, en cambio, solo tenía una oveja Urías tenía una esposa, mientras que David tenía miles de esposas y concubinas. que había comprado. La alimentaba, crecía a su lado junto con sus hijos, comía de su pan, tomaba de su copa y dormía en su regazo. Era para él como una hija. Un día el rico recibió a una visita. Como no quería sacrificar ningún animal de su ganado para preparar una cena al que acababa de llegar, robó la oveja del pobre David se agarró a Betsabé y se la robó. y se la preparó a su visita. David se enojó mucho con ese hombre. Natán le dijo este ejemplo, que un hombre rico había robado a un pobre, le había quitado la oveja que tenía. David había cometido adulterio, había robado y había matado, había infringido, había quebrado la norma, quebrantado la ley. Y el profeta le dijo, mire, ese hombre es malo, mire lo que hizo. Y miren la respuesta de David. Y dijo a Natán, por Yahvé que vive, el hombre que hizo eso merece la muerte. Que se muera ese hombre, el que haya robado la única oveja, el que haya matado esa oveja y el que haya quitado esa oveja, que muera. Y escuchen la respuesta de Natán. Devolverá 4 veces más por la oveja por haber actuado así sin ninguna compasión. Entonces Natán dijo a David, ese hombre eres tú. Esto dice Yahvé, el Dios de Israel. Te consagré como rey de Israel, te libré de las manos de Saúl, te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor, te di la casa de Israel y la de Judá, y por si esto fuera poco, habría hecho mucho más por ti. ¿Por qué, pues, despreciaste la palabra de Yahvé? ¿Por qué hiciste esa cosa tan mala a sus ojos, de matar por la espalda a Urías elitita? Te apoderaste de su mujer y lo mataste por la espada de los amonitas. Entonces, y ahí ya le dije que el hijo que iba a venir, que se tenía que morir. Entonces la palabra de Dios enseña hoy, yo no vine a abolir ley y profetas, yo vine a darles cumplimiento. Y cuando Jesús dice esto, está mostrándonos que hay una ley dada por Dios, que si de repente se nos llega a olvidar, entonces Dios manda a los profetas a recordarla. Al rey David se le había olvidado que robar era malo. Al rey David se le había olvidado que acostarse con la mujer de su prójimo era adulterio. Y al rey David se le había olvidado que matar era malo. Y agarró, se robó a Betsabé, la agarró como mujer, cometió adulterio. Y aparte de eso, mató por la espada a Urías. Y como no hizo caso a la palabra escrita, entonces Dios le mandó
al profeta. Y le dijo, mira rey, usted puede ser el rey, lo que sea, pero Dios te manda a decir esto. Recibirás un castigo por haber olvidado la palabra de Dios. Y yo estoy aquí para recordársela. Y el rey David tuvo que arrepentirse, tuvo que humillarse, se postró rostro en tierra para que el niño no muriera, pero el niño murió, el que iba a nacer, y después de que murió se levantó, pidió perdón, y de ahí salió el Salmo 50-51, que es el miserere, pidiéndole misericordia a Dios. Eso es un ejemplo de los profetas. Les pongo otro, Mateo capítulo 14, desde el versículo, creo que el versículo 3. Miren, otro ejemplo de los profetas. Pero aquí hay un ejemplo de los profetas. No todos los profetas les iba bien. Habían profetas que les iba mal. El profeta Juan el Bautista. Juan el Bautista era una persona, 14:3, oigan. En efecto, Juan el Bautista era un profeta y tenía un problema, que estaba preso. Porque Juan el Bautista vio a Herodes. El rey Herodes tenía a su esposa. El rey Herodes tenía a su mujer, tenía a su familia, tenía sus concubinas, sus esposas, tenía todo. Y resulta que había una mujer que estaba casada con su hermano, Filipo. La mujer se llamaba Herodías. Y Herodías tenía una hija llamada Salomé. Y Juan el Bautista, cuando vio que venía Herodes con la mujer que no era su esposa, Herodes sabía la ley, conocía la ley y la norma decía que no había que robarse una mujer del prójimo, que no había que cometer adulterio, que no había que humillar al hermano de esa manera, quien fuera que fuera. Al rey se le olvidó y entonces el profeta Juan el Bautista se lo recordó. Cuando Juan el Bautista le recordó a Herodes la ley, porque era el profeta, cuando él se lo recordó, resulta que a Herodes no le gustó. Y es donde Herodes lo manda a meter preso. Y en el baile de la hija de Herodías, llamada Salomé, es donde la muchacha le pide la cabeza de Juan el Bautista y de esa manera muere el profeta. Pero se lo dijo, aunque le costó la vida. Oigan con atención. en efecto, Herodes había ordenado detener a Juan. Lo había hecho encadenar y encerrar en la cárcel a causa de Herodías, esposa de su hermano Filipo. Porque Juan le decía, le acordaba la ley, le acordaba la norma y le decía lo que estaba haciendo mal. ¿Qué le decía Juan? la ley no te permite tenerla como esposa. De nuevo, ¿qué le decía Juan? La ley, la palabra de Dios, la norma que Dios da, no te permite tenerla como esposa. porque esa es la mujer de tu hermano, se la estás robando, estás cometiendo adulterio, estás avergonzando a tu hermano porque él es indefenso y tú eres el rey, porque tú eres poderoso y él es alguien sencillo, por eso lo humillas. Y Juan le estaba diciendo que lo que decía la ley. Y esa era la tarea del profeta. Cuando los hombres olvidaban la ley, cuando los hombres olvidaban lo escrito, entonces venía el profeta para decirle, epa, la palabra de Dios dice esto, la palabra de Dios dice esto, la palabra de Dios, la ley dice esto. Por eso Jesús dice, dejarán de existir el cielo y la tierra, pero la ley tiene que cumplirse. Por eso Jesús dice, yo no vine a abolir la ley, yo no vine a quitarla. Yo no vine a pasar por un lado, yo vine a darle plenitud, porque los profetas hacían eso, le daban plenitud a la ley, no la cambiaban, no la modificaban, hacía que se cumpliera. Oigan. Herodes quería matarlo, pero tenía miedo de la gente que consideraba a Juan como un profeta. Entonces Herodes sentía rabia y molestia por Juan porque le decía que enseñaba la ley y lo que él debía hacer. Pero a él no le importaba. Y quería era desaparecerlo y no hallaba cómo. Oigan. En eso llegó el cumpleaños de Herodes
La hija de Herodías salió a bailar en medio de los invitados y le gustó tanto a Herodes que le prometió bajo juramento darle todo lo que pidiera. La joven, a instigación de su madre, le respondió: dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan Bautista. El rey se sintió muy molesto porque se había comprometido bajo juramento en presencia de los invitados. Aceptó entregársela y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Su cabeza fue traída en una bandeja y entregada a la muchacha. Entonces Juan el Bautista le tocó morir por decirle al rey que no viviera en adulterio y por decirle al rey que era un ladrón, que no era su mujer. Esa era la ley. Y la ley había que cumplirla. Y la ley había que hacerla. Esto es con respecto a la ley de no tomarás la mujer de tu hermano, no desearás los bienes ajenos, no robarás. Y como al pueblo se lo olvidaba, entonces venían los profetas y se lo recordarán. Quiero colocarle otro ejemplo. En Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 20, nos muestra algo que no tiene que ver con la mujer del prójimo o con el robo, tiene que ver con la idolatría. Primera de Reyes nos muestra la historia de un hombre que fue y se presentó ante los sacerdotes de Baal y les dijo: mi Dios es el Dios del cielo y yo soy el único y el último profeta. Ustedes tienen a Baal por Dios. Vamos a hacer algo. Vamos a ofrecer un sacrificio. Vamos a ver a quién vamos a servir. Si Baal le responde, le servimos a Baal. Ese es el Dios verdadero. Pero si el Dios del cielo me responde, este es el Dios verdadero y ustedes me dejan la idolatría. Porque la palabra de Dios dice que no hay que tener idolatría. Fíjense cómo lo dice. Ahab convocó a todo Israel al monte Carmelo y también reunió a los profetas. Entonces Elías se acercó al pueblo y dijo: oigan las palabras de Elías. ¿Hasta cuándo saltarán de un pie al otro? Si Yahvé es Dios, síganlo. Si Yahvé es Dios, síganlo, sírvanlo. Ese es el Dios verdadero. Si lo es Baal, pero si Baal lo es en verdad, síganlo. pues síganlo a él. Tenemos que